¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Esta vez, entonces, tomando un tema de habilidades matemáticas sobre perímetros y áreas. Estimados estudiantes, nuevamente le doy la bienvenida a esta su aula virtual, consolidando tu aprendizaje a distancia. Y seguirles reiterando, pues, esta gran oportunidad de aprendizaje, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo. Situación complicada, difícil, que esperemos pronto se resuelva. De esto aprovechemos entonces eh, el compartir estos estudios en familia que nos hace muy valederos en todo este proceso. También valoremos el privilegio de tener una muy buena salud y una vida por delante, ¿no? Bajo la protección siempre de nuestro niño Jesús de Praga, quien nos ilumina y nos guía el camino a seguir. Es importante reiterar el propósito de ser mejores personas en todos los momentos de nuestra vida cotidiana. Veamos nuestros acuerdos de convivencia de nuestra aula virtual. Sabemos que es importante reconocer que las clases virtuales son un espacio basado en valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Asimismo, recordarles ciertas pautas que nos lleven a una saludable convivencia, como estas, ¿no? Por ejemplo, respetar la asistencia y puntualidad, estar siempre por lo menos 5 minutos antes de la clase. Asimismo, no retirarse de la clase sin previo aviso, ¿no? Ingresar al aula virtual con cámara activada y continuar según las indicaciones que se den. Utilizar el micrófono durante el desarrollo de la clase debe estar apagado y activado en el momento que se indique. En cuanto a las consultas, estas deben estar acorde al momento indicado. Respecto al trato con tus compañeros, este debe ser amable y respetuoso entre todos quienes participen en el momento de la clase. Aquí te debo recordar algo muy interesante, ¿no? Recuerda que hoy no te olvides de decir, por ejemplo, primero, buenos días, si estás en la mañana, buenas tardes en la tarde y buenas noches en la noche. No te olvides de pedir permiso, por favor, en el momento en que tú quieras utilizar algo en el cual estés viviendo, ¿no? El pedir disculpas o perdón si me equivoqué en algo. El dar las gracias, ¿no? Es importantísimo también. Y el hasta luego, que muchas veces no tampoco lo consideramos. El hecho de que estemos viviendo en familia no significa que debamos seguir practicando nuestras 5 reglas de oro, que es de la gran vida que te debemos llevar siempre en todo momento. Esto nos hace que seamos educados. La educación no es solamente el conocimiento, sino también el buen trato que podamos dar. ¿Ok? ¿Cuáles son los propósitos y evidencias de aprendizaje? Esta vez la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Las capacidades que movilizan esta competencia son interpreta y estima y determina el perímetro de figuras geométricas, calcula el área de una figura geométrica. Determina el perímetro de una figura contenida en una cuadrícula y calcula el área de una figura contenida en una cuadrícula. ¿Qué nos da evidencia? Que se determine el perímetro de una figura sumando las medidas de todos sus lados, reconoce las figuras geométricas que se determinan en una figura y calcula su área, reconoce los lados y sus medidas en una figura geométrica contenida en una cuadrícula, determina el perímetro de una figura sumando las medidas de todos los lados de los cuadrados que la conforman y reconoce la cantidad de figuras geométricas iguales contenidas en una cuadrícula y calcula su área. Asimismo, crea situaciones problemáticas tomando en cuenta la pandemia mundial que estamos viviendo. Aquí una figura en la cual, por ejemplo, nos pueden pedir que determinemos su área, ¿no? O también podría ser su perímetro. Entonces, algunas de estas formas son las que vamos a ir viendo para desarrollar en este tema las diferentes opciones que se nos presenten. ¿Ok? ¿Cómo será tu evaluación? Es importante recordarles que la evaluación es permanente.
Pero también vamos a tener en cuenta cómo es lo que en este momento tú desarrollas o obtienes el logro de tu competencia durante este proceso, ¿no? Ya sabemos que la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Los criterios que tomaremos en cuenta son los siguientes. En inicio, si no haces correctamente la determinación de perímetros, el reconocimiento de figuras geométricas, también el reconocimiento de los lados y sus medios en una figura geométrica y la determinación del perímetro en una figura sumando la medida de todos los lados de los cuadrados de los conformes, ¿no? Si esto lo haces incorrecto, estarás en inicio. Estarás en proceso si de todo lo anterior haces algunos procedimientos, ¿no? Algunas determinaciones, algunos reconocimientos de figuras geométricas, algunos reconocimientos de lados y sus medidas, algunas determinaciones de algunos perímetros de una figura. Estarás en logrado si todo lo anterior lo haces correctamente, ¿ok? Es decir, determinas el perímetro correctamente, reconoces las figuras geométricas correctamente, reconoces los lados y sus medidas también correctamente y determinas el perímetro de una figura sumando la medida de todos sus lados correctamente, ¿no? Y estarás en destacado si además de hacerlo correctamente todo lo anterior, creas y propones situaciones que en este caso se puedan dar en este proceso de tu aprendizaje. Veamos entonces. Hagamos una introducción sobre lo que son perímetros y áreas, ¿no? El perímetro y el área son dos elementos fundamentales en matemáticas para ayudarte a cuantificar el espacio físico y también para proveer las bases matemáticas más avanzadas como en el álgebra, trigonometría y cálculo. El perímetro es una medida de la distancia alrededor de una figura y el área nos da una idea de que tanta superficie cubre dicha figura. ¿Ok? También el conocimiento del área y el perímetro lo aplican muchas personas día a día, como los arquitectos, ingenieros y diseñadores gráficos. Y es muy útil también para la gente en general. Entender cuánto espacio tienes y aprender cómo juntar figuras te ayudará cuánto pintas tu cuarto, compras una casa o remodelas la cocina o construyes un escritorio, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nos ayuda a que tengamos estos conocimientos sobre lo que es el perímetro y el área. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados de una figura, es decir, cada lado de una figura tiene un número y ese número representa cuánto mide el lado, ¿no? Si a mí me dan, por ejemplo, esta figura y me piden que determine su perímetro, simplemente yo tendré que mirar todo lo que está a su alrededor, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, como este es un rectángulo, este valor o esta altura también está al frente, ¿no? De igual manera, 5 metros, que es la base, también estaría al frente de este mismo lado, ¿no es cierto? Por lo tanto, simplemente el perímetro sería lo siguiente. Como tengo dos lados iguales de 4 metros, lo multiplico por 2. Y dos lados de 5 metros, lo multiplico por 2. Entonces, efectúo y tendré 8 metros, 2 por 4, 8. Y en el otro 2 por 5, 10. Tendré entonces 18 metros como resultado. El perímetro entonces de esta figura realmente es 18 metros, metros lineales, ¿ya? Ok. ¿Qué es el área? El área es un método para calcular las figuras. Es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie. Recuerden, superficie. Expresada en matemáticas, unidades de medida denominadas también unidades de superficie. Las unidades de superficie se dan en unidades cuadradas. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de centímetros o metros, entonces serán centímetros cuadrados o metros cuadrados. Lo mismo si fueran kilómetros. Pero no quita que usemos otro tipo de medida de longitud, como es la pulgada, como es otras medidas que normalmente también utilizamos, ¿no? Muy bien.
Entonces, si me pidieran hallar el área de la misma figura anterior, ¿qué es lo que tendría que hacer? Simplemente multiplicar la altura por la base, que en este caso sería 5 metros por 4 metros, ¿no es cierto? Entonces el área sería en este caso de esta manera. 4 metros por 5 metros nos daría igual 20. Pero como ya hemos dicho que esto es metros, unidades de superficie y son unidades cuadradas, entonces el resultado sería 20 metros cuadrados, ¿ok? Vamos ahora a determinar cómo determinamos el área, ¿no? Para determinar el área de cada zona debemos recordar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el área del triángulo. Todos sabemos que el área del triángulo es igual a base por altura entre 2, dependiendo o teniendo cualquier tipo de triángulo. Miren, el segundo triángulo no es como el primero y su altura viene a ser desde un vértice hasta la base de prolongación de la base, ¿no? Entonces, por eso es que igual base por altura entre 2. Asimismo, el área de cuadriláteros, ¿no? Los básicos, por ejemplo, el rectángulo, hemos dicho base por altura, A por B, y del cuadrado, que también sería, como es el mismo, lado al cuadrado. Tenemos acá otro grupo de figuras cuyas áreas también son conocidas, como el paralelogramo, simplemente es el producto también de la base por la altura. Del rombo, que en este caso vendría a ser diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Y del trapecio, que es la base mayor más la base menor entre 2 por su altura. Esta vez, en esta parte, solamente veremos hasta estas figuras. Más adelante veremos otro tipo de figuras, como por ejemplo las circulares, que también tienen su análisis, al cual debemos tenerlo clarísimo, ¿no? Bien, veamos algunos ejemplos. Nos dan este siguiente ejemplo. Dice, determina el perímetro de la siguiente figura. Y nos dan esta figura, ¿no? En principio, aquí hay algunos datos que están presentes, pero que no están, digamos, indicados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hallarlos simplemente, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dan toda esta longitud, es decir, la altura, pero no nos dan digamos, dimensiones interiores, ¿no? Que nos faltarían hallar. Y es sencillo, simplemente relacionando los valores, ¿no? Si aquí es 3 metros, ¿no es cierto? Que aquí también sería, simplemente el resto de los 12. Entonces, cada una de estas dimensiones tendría que ser 9. Por otro lado, esta otra base paralela tampoco la tengo, pero tengo acá medidas como 4, que sería igual aquí, también sería igual aquí, y tengo 3 metros que están también indicados en esto. Sería 4 más 3 sería 7, y también por acá tendría 7. Pero todo el largo sería igual a 20. Entonces, como es 7 aquí y 7 acá, serían 14, ¿no es cierto? Sumando, restando 20, entonces tendría 6 metros, sería esta distancia. Una forma también de dar solución es ponerle letras a cada una de las distancias, ¿no? De los puntos o los vértices donde voy a, digamos, hacer la sumatoria, que nos ayudaría también finalmente a reemplazar los valores directamente, ¿no? Veamos. Con los datos del gráfico determinamos la longitud de los lados que faltan, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? ¿Qué lados nos faltaban? Nos faltaban estos lados que están de color rojo, ¿no? Por lo tanto, entonces, ya tengo esos valores y aquí se le ha puesto en cada vértice o cada inicio de lado una letra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la sumatoria, ¿no es cierto? AB más BC más CD más DE más CF más FG más GH más HI más IJ más JK más KL más LA o AL, ¿ok? Y eso es lo que hemos hecho aquí, ¿cierto? Más LA. Finalmente, ¿qué hacemos? Cada distancia o cada, digamos, segmento tiene un valor, ¿no es cierto? Y eso es lo que reemplazamos, ¿no? Todos los valores, hasta el último, que en este caso sería 3 LA, ¿no es cierto? Sumamos y nos da que todo eso es igual a 82. Luego entonces el perímetro va a tener 82 metros, ¿no? Esa sería la respuesta. Otro caso, ejemplo 2, dice, en la figura el lado de cada cuadrado mide 3 centímetros. Hay el perímetro y el área de la figura pintada.
Debemos tener cuidado en estos tipos de problemas, porque no necesariamente me pueden pedir solamente la figura pintada, de repente también me pueden pedir la figura no pintada, ¿se dan cuenta? Entonces yo lo que tendría que hacer es calcular todo y restar de lo pintado, ¿se dan cuenta? Entonces eso también hay que tener cuidado cuando nos proporcionan los diferentes casos, ¿no? Bien, veamos. Como aquí me dicen que cada cuadradito mide 3 centímetros, entonces debemos hallar la longitud de cada lado de la figura pintada, ¿no? De cada uno de ellos. Simplemente lo ponemos digamos, alrededor y comenzamos a contar cuántos valores numéricos tenemos, porque ya sabemos que el perímetro simplemente es la sumatoria de alrededor de la figura, ¿no? Y aquí tenemos, en este caso, a la figura y con sus valores numéricos al costado de cada dimensión, ¿no? Finalmente contamos todo el número aquí de valores y nos da lo siguiente. Tenemos en realidad 42 valores de 3. Entonces 42 lo multiplicamos por 3 y simplemente vendría a ser 126 el perímetro. Entonces el perímetro es 126 centímetros, ¿no? Ahora determinamos el área, ¿no? El área entonces, si se han contado y se han dado cuenta, tenemos 22 cuadrados, ¿no? Entonces, cada cuadrado tiene del lado 3 y el área de cada cuadradito sería 3 al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado sería 9 centímetros cuadrados. Si tengo 22, entonces, en total, simplemente ¿qué hago? Multiplico 22 por 9. ¿Y cuánto me da? 198 centímetros cuadrados. Entonces, luego el área en este caso de esa figura pintada es 198 centímetros cuadrados. Como puedes observar, la figura tiene muchos lados. En situaciones similares debes tener mucho cuidado al efectuar las operaciones. Para calcular el área basta con hallar el área de un cuadrado y multiplicarla por los 22 que conforman la figura, es decir, lo que hemos hecho, ¿ya? Y la advertencia, pues, de que cuando veamos perímetro no nos vayamos a confundir, ¿no? Y de esa manera hacer el verdadero reemplazo, ¿ok? Otro caso, dice, hay el área de la figura y nos dan esta figura. Para poder hallar el área de esta figura es más fácil hacer sectores. Es decir, acá, por ejemplo, si este es 4 y este es 4, yo puedo prolongar este lado y formo el cuadrado aquí. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un cuadrado y voy a tener un triángulo. Hallo las áreas de las dos figuras y al final las sumo, las junto y listo, ya tengo el área total. ¿Se dan cuenta? Y eso sería de la siguiente manera. Fíjense, este sería la primera figura y esta sería la segunda. Un cuadrado y un triángulo. Como todos los lados son iguales en este cuadrado 4, 4, y si la base es 10 que me dieron, entonces ¿cuánto me diría la base del triángulo? 6, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería la altura? Acá tengo 4, acá también sería 4. Entonces la altura sería 8 metros, ¿no? Entonces simplemente hallo la área del triángulo y el área del cuadrado, por las fórmulas que ya conocemos, ¿no? Calculamos entonces el área de la figura. Va a ser el área 1 más el área 2, ¿no? Área 1 más área 2. Entonces, el área 1 sería 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Lado al cuadrado. Y el área 2 es el triángulo. Base por altura entre 2. 8 por 6 entre 2. Efectuamos 16 y acá sería 24, ¿no es cierto? Sumando nos da 40. Entonces, el área va a ser igual a 40 metros cuadrados, ¿no? Eso es lo que se está afirmando aquí. Luego el área de la figura es 40 metros cuadrados. Cuarto ejemplo dice, ¿qué área tiene la parte pintada en la figura? Y nos dan esta figura. ¿Se dan cuenta? Sencillísimo, pues, ¿no? Tenemos dos figuras, tenemos un triángulo y un cuadrado. Nos piden simplemente el área pintada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Resto del triángulo al cuadrado. Y listo. Y esa vendría a ser mi respuesta. En el triángulo ya tenemos, como es un triángulo rectángulo, yo puedo tomar como altura cualquiera de sus lados, ¿no? Y su base también igual. Y aplicar la fórmula que ya conocemos. Y en el cuadrado, pues simplemente si esto es
3 metros el valor del lado del cuadrado, cada cuadrado vale igual, ¿no? Y el área simplemente es elevando al cuadrado uno de sus lados. Y listo. Finalmente, entonces, ¿cómo sería? Área total, área del triángulo menos área del cuadrado. El área del triángulo, entonces hemos dicho 12 por 5 entre 2. ¿Se dan cuenta? Y del cuadrado sería 3 al cuadrado. Entonces 12 por 5, 60 entre 2, 30. 3 al cuadrado, 9. 30 menos 9, 21 metros cuadrados. En el caso 5 nos piden o nos dicen que hallemos el perímetro de cada, o nos dan que el perímetro de cada cuadrado es igual a 12 centímetros y nos piden hallar el área, ¿no? ¿El área de quién? De la figura pintada. Y esta es una figura, ¿no? Que al parecer parecería complicado, pero es más fácil de lo que ustedes creen, ¿no? Lo que está, por ejemplo, en triángulos los puedo unir y hago una sola figura. De igual manera aquí, ¿no? Los uno, una sola figura, puede ser arriba o abajo. De igual manera acá. ¿Se dan cuenta? Igual aquí. Entonces aquí tendría 1, 2, 3, 4 cuadrados más adicionales a los cuadrados en general, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Como dice aquí, el lado de cada cuadrado es 12, ¿cierto? O en todo caso, el perímetro de cada cuadrado es igual a 12. Entonces, el lado, ¿cómo será? 12 entre 4, para poder hallar el lado, ¿no es cierto? Estamos dividiendo perímetro entre el número de lados. ¿Cuánto nos da? 3 centímetros. Esa es la dimensión de cada lado, de cada, en este caso, figura que tenemos ahí pintada, ¿no? Entonces, la figura pintada está formada por ¿cuántos cuadrados? Después de haber hecho toda la unificación, juntando triángulos, es 26 cuadrados. Si los contamos y comprobamos, 26 cuadrados. Entonces, ¿cuál sería el área? Simplemente hallando el área de cada cuadrado, que sería 3 al cuadrado, como vemos aquí, y multiplicando por el número de cuadrados. 26 por 9, que nos daría 234 centímetros cuadrados. En el caso 6 dice, calcula el área de la región pintada en el rectángulo. Y nos dan este rectángulo, ¿no? Como ustedes pueden ver, cada triángulo también va a tener las mismas dimensiones. Va a tener la misma base y la misma altura. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Resto también del rectángulo grande, el rectángulo mayor, y le resto las dos, en este caso la suma de las dos áreas, ¿no? Y ahí tendré mi respuesta final. Como este caso. ¿Se dan cuenta? Miren. Área del rectángulo menos la suma parcial de los dos triángulos. Por eso A1 y A2. ¿No? Entonces, hallando, aplicando, sería 8 por 6 menos el área de cada triángulo sería 8, la base, por 3 entre 2. Como son iguales, lo repito. 8 por 3 entre 2. Entonces acá sería 12 más 12, 24, menos con 48 me da 24 metros cuadrados. Y listo. Y en este otro caso dice, se sabe que el área de la región pintada es 12 metros cuadrados. Entonces nos piden hallar el área del rectángulo ABCD. De todo el rectángulo, recuerden, miren, ¿ah? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Deducimos desde estos datos que me han dado, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta lo pintado, ¿sí? Esto ya lo podemos juntar, hacemos uno solo y tendríamos dos cuadraditos. ¿Se dan cuenta? Eso significa que las dos regiones miden 12 metros cuadrados. Como son dos cuadraditos, yo lo puedo dividir entre dos. Entonces, cada cuadradito, ¿cuánto me va a dar? 6 metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Y de ahí miro que este rectángulo tiene 8 cuadraditos. El rectángulo, los otros rectángulos también tendrán las mismas dimensiones. Hago el conteo total de los cuadraditos, lo multiplico por el valor que he hallado, en este caso 6, y ya tendré mi respuesta, ¿no? Como es aquí, ¿ves? La región pintada equivale a 2 cuadrados, ¿no? Esto lo hemos pasado, o esto al otro lado, y ya sabemos que, entonces, un cuadrado, si es 12, tendrá la mitad, pues 6 metros de área, cada cuadrado. El rectángulo completo ABCD está formado por 8 cuadraditos aquí, y a la vez
en este caso sería 4 en total, ¿no es cierto? Por eso 8 por 4, ¿cuántos cuadraditos tendría? 32 en total. Entonces, ¿cuál sería el área? Multiplicar ese número de 32 por el área de cada cuadradito, que en este caso es 6 metros cuadrados. Finalmente, entonces, ¿qué tendré como resultado? 192 metros cuadrados. Muy bien. Concluimos entonces que el perímetro y el área son dos elementos fundamentales en matemática para ayudarte a cuantificar el espacio físico y también para proveer las bases de las matemáticas más avanzadas, como el álgebra, la trigonometría y el cálculo, ¿no? El perímetro es una medida de la distancia alrededor de una figura y el área nos da una idea de qué tanta superficie cubre dicha figura. Recordemos que cuando hablamos de superficie, ¿no es cierto? Estamos hablando de unidades cuadradas. El conocimiento del área y el perímetro lo aplican muchas personas día a día, como los arquitectos, ingenieros y diseñadores gráficos. Y es muy útil también para la gente en general, ¿no? Entender cuánto espacio tienes y aprender cómo juntar figuras te ayudará cuánto pintas tu cuarto, o compras una casa, o remodelas la cocina, o construyes un escritorio, ¿no? Ideas muy interesantes que debemos tenerlas en cuenta, que no necesariamente las vamos a hacer nosotros, pero como estamos viviendo en familia, nuestros familiares también lo pueden considerar, ¿no es cierto? Muy bien. Recordarte pues que está en ti que sigas desarrollando un aprendizaje autónomo y este autoaprendizaje que estás poniendo en práctica te está generando conocimientos fortalecidos acorde con la responsabilidad que estás tomando en cuenta, siguiendo tu propio ritmo de aprendizaje para lograr la competencia necesaria. Seguir insistiendo en que la práctica permanente es primordial, ¿no? Si dejamos de practicar, no vamos a cumplir o encontrar el objetivo que deseamos, ¿no? De tener conocimientos claros. Todo esto lo puedes, digamos, consolidar a través de las situaciones que se presenten en tu libro de actividades. Solo esto hará que consolides tus aprendizajes que se requieren para la vida cotidiana. Es importante que propongas situaciones problemáticas acorde a lo que estamos viviendo. Y si hay dificultades, ya sabes, a través de la plataforma de apoyo, las consultas necesarias. No te desanimes, siempre hay obstáculos en nuestro camino que no nos dejan avanzar. Solo te digo que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible. Una frase de motivación que nos dice Anthony D'Angelo. Desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca dejarás de crecer. Qué interesante, ¿no? Cuando hablamos de desarrollar una pasión por aprender, significa pues de que lo que estamos haciendo lo hagamos con un ímpetu de querer hacerlo, de querer lograr situaciones, de encontrar resultados. Solamente así harás que tu aprendizaje crezca cada día. ¿Ok? Esto nos da a entender realmente esta frase. No te olvides, todo en positivo y adelante, ¿no? Bien, estimados estudiantes, nos despedimos hasta la próxima reunión. Espero que se haya entendido lo que hemos explicado y simplemente recordarte que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible, ¿ok?